Que la comunión del Espíritu Santo sea en su vida y en mi vida. Quiero compartir un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 42. Dice así su santa y poderosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró. Y este versículo hermoso, la cual quiero hacer referencia por la gracia de Dios, y dice, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Santo es el nombre del Señor. Agradezco a Dios esta hermosa y nueva oportunidad en la cual Dios me concede por su misericordia, en la cual dice su palabra que tenemos que dar gracia lo que por gracia hemos recibido. Quizás usted se ha dado cuenta que me ha ausentado un poco de esta hermosa, delicada y tan sublime trabajo que es, por la gracia de Dios, predicar la palabra del Señor. El predicar por la gracia de Dios, siendo ejemplo primeramente, trae su costo, ¿ya? Aquí la palabra señala que Jesús en un momento no quería cumplir el propósito que Dios le tenía establecido a su Hijo en la tierra, de predicar su palabra, y lo más importante, trascendental para la humanidad, para mi vida y para su vida, era morir en la cruz. Santo es el nombre del Señor. Ese propósito, el Hijo de Dios, si en cierta forma aquí señala la palabra, como que no lo quería cumplir, porque él sabía lo que le venía. Y en Isaías 53 habla la palabra de Dios, cómo fue su muerte, cómo fue ese sufrimiento en el Gólgota. Santo es el nombre del Señor. Y en base a eso quería un poquitito honrar a Dios por el hecho de estar acá nuevamente. Y a veces queremos desligarnos del propósito que Dios tiene en mi vida aquí en la tierra, y el propósito que Dios tiene en su vida también aquí en la tierra, porque todos en cierta forma somos santos en nombre del Señor, evangelistas. Todos en cierta forma somos reconciliadores, amén, aquí en la tierra. Todos somos embajadores de Cristo, y por su gracia y misericordia Dios un día puso en mi corazón, y no ha sido fácil, amén, de predicar la palabra de Dios con toda humildad, con amor y con verdad, de poder en algo aportar un granito de arena en este Evangelio Santo, en este reino espiritual que es fuerte, que es poderoso, que trae sus consecuencias, como le dijo Jesús a Pablo cuando lo escogió para ser un ministro. El apóstol Pablo le dijo: te voy a hacer un apóstol, un ministro, para que predique la palabra, pero vas a saber sobre el costo que él iba a tener que pasar. Amén. Que Dios le bendiga.
Y muchas veces usted y yo y muchos que por la gracia de Dios solamente, amén, y respaldados por la oración, los que hacen este trabajo en forma con humildad, con respeto, consagrándose a Dios, porque lo que se habla aquí es sobre la palabra de Dios santa, 3 veces santa, y muchas veces hemos dicho, Señor, pasa de mí esta copa. No quisiéramos seguir en esto tan hermoso. Amén. Pero así como Pablo dijo, me ha impuesto necesidad, en una parte dice el apóstol Pablo, de predicar la palabra, de dar gracias a lo que por gracia he recibido, en lo que yo por misericordia, este humilde servidor, quiero con la gracia de Dios nuevamente en algo aportar en este reino espiritual. Amén. Dice la Escritura que tenemos que edificarnos los unos a los otros con mansedumbre. Yo recibí la palabra de Dios con mansedumbre y usted también recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Amén. Por lo tanto, nuevamente honro a Dios. Amén. Me gusta un versículo, la palabra de Dios en Isaías 63, si no me equivoco, cuando dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino que a quien se debe alabar solamente al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Espíritu Santo, que Él nos mueve para hacer esto, que Él nos revela su palabra para poder trabajar el don que Dios un día por su misericordia me entregó, y a usted también. ¿Ya? Y hay mucho material, amén, que están pendientes. Pasé por un proceso un poco complejo, amén. Propósito de Dios, tengo un tema, un pequeño estudio muy hermoso, en la cual, por la gracia de Dios, Dios me hizo pasar por un propósito, amén, en la cual hoy en día, por la gracia de Dios, Dios me bendijo, y tengo muchas bendiciones espirituales primeramente, y añadiduras también que Dios me dio por la gracia y misericordia, amén, porque dice la Escritura que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso quiero compartirlo con estudio, mensajes por la gracia de Dios. Por lo tanto, le invito cariñosamente en el amor de Dios, para que, si siente en su corazón de seguir esta plataforma como lo ha hecho anteriormente, que Dios le bendiga grandemente su vida. Amén. Así como el apóstol Pedro en una oportunidad dijo, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma primeramente, el espíritu también que prospere materialmente. Amén. Es mi deseo en mi corazón, que Dios le siga bendición espiritualmente y con añadidura bajo la soberanía de Dios. Amén. Tengo un estudio muy hermoso sobre no basta solo creer. Amén. Un estudio profundo. Amén. Un estudio que Dios un día puso en mi corazón. Amén. Que muchas veces hablamos de que tenemos que creer en Dios. Amén. Que tenemos que creer en Dios, pero no profundizamos esta palabra. Amén. Que está compuesta de 5 letras. Esta palabra pequeña. Amén. Que muchas veces decimos, creamos en Dios. Basta solamente para creer, para que se manifieste el Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Y Dios me ha hecho entender esto en una forma grande, poderosa. Amén. Que creer no es algo así tan fácil. Amén. Tengo otro estudio por la gracia de Dios solamente, sobre bajo los propósitos de Dios. Amén. Como decía anteriormente, Dios me entregó una bendición grande, y para eso, para entregarnos esa bendición,
amén, tuve que pasar, amén, bajo un propósito grande, bajo el desierto, bajo una prueba, amén. Santo es el nombre del Señor, amén. Hay otro tema también que más adelante lo voy a exponer por la misericordia de Dios, y aunque sea repetitivo, amén, y que habla sobre que no basta solamente 3 horas en los atrios, amén. 8 estudio hermoso. Muchas veces queremos que en 3 horas se manifieste el poder del Espíritu Santo, amén, que es el deseo de Dios en mi vida, en forma individual y en forma colectiva, en la iglesia, en la amada iglesia comprada a precio de sangre, amén, y que en media hora que se encienda el fuego del Espíritu Santo, amén, con esas manifestaciones que están en la palabra de Dios, en eso, sobre lengua, profecías, milagro, que Dios reparta dones espirituales que necesita la iglesia hoy en día, vista espiritual, revelación, sanidades, milagro, prodigio, amén. Y queremos que en 3 horas esto suceda, amén. Y Dios me ha hecho entender que claramente que no bastan 3 horas en los atrios, esto va mucho más allá, esto viene del hogar, aleluya, que Dios le bendiga, amén. Otro tema también que lo voy a compartirlo más adelante, que habla sobre unción de Dios, el mejor seminario que puede existir en la tierra. Amén. La gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, la humillación a Dios, es el mejor seminario que puede tener el hombre de Dios aquí en la tierra, para que el Espíritu Santo lo dirija, lo unja, aleluya, y pueda hablar con revelación de Dios sobre esta Biblia, amén, que es algo tan hermoso, sagrado, amén, y que Dios le revela a los que se humillan delante de la presencia de Dios, amén, humillados sobre la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará. Que Dios los bendiga, amén. Y el último tema, amén, que quiero darle a conocer, amén, y que también va a ser de mucha bendición para su vida, y ha sido para mi vida, porque siempre he dicho, por la gracia de Dios, amén, que el predicar primeramente tiene que nosotros ser ejemplo, aleluya, amén, porque Dios conoce mi vida, conoce mi levantar, mi acostarme, mis pensamientos, antes que yo hable o diga la palabra, salga la palabra de mi boca, Él ya la conoce, amén. Por lo tanto, no podemos engañar a Dios, al Espíritu Santo, amén. Y el otro tema en el cual voy a exponer por la misericordia de Dios es disponiendo el corazón a Dios, amén, disponiendo el corazón. Muchas veces ha escuchado tal vez usted en su iglesia, amada, Dios bendiga a los siervos de Dios, amén, Dios bendiga a todos los que trabajan en los púlpitos santos, aleluya, amén. Y muchas veces decimos, dispongamos el corazón a Dios para adorarle, amén, en la casa de Dios. Dispongamos el corazón. Hemos venido con el corazón dispuesto, amén. Muchas veces queremos dar a entender a la iglesia de que solamente que bastan 5 minutos de rodilla para disponer el corazón a Dios, y que la presencia de Dios, amén, se haga sentir en los corazones, en la iglesia, amén. Y Dios también me lo ha hecho entender de que esa disposición del corazón para adorar a Dios en espíritu y en verdad es algo profundo también, amén. No es de 15 minutos, 5 minutos de rodilla, amén, sino que esa disposición es algo fuerte, poderosa, amén, y también viene del hogar, aleluya. Que Dios le bendiga, que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, primeramente repose en este humilde corazón, amén,
en este aposento en la cual un día Dios puso algo grande en mi vida. No ha sido fácil, como no le fue fácil a Jeremías, que en un tiempo quiso claudicar, amén, quiso dejar, amén, de profetizar, de hablar de Dios hacia el pueblo de Israel, porque esa palabra era como escarnio para él, pero había algo fuerte en su corazón que le seducía, y ahí estaba Jeremías, amén, se humillaba a Dios y Dios seguía tratando con él para bendición del pueblo de Israel. Y así muchos hombres, amén, sé que quisieron muchas veces dejar esto poderoso, grande, delicado a un lado, amén, pero como este versículo habla sobre Jesús cuando dijo: Señor, Padre, pasa de mí esta copa, y que no se haga mi voluntad ni la suya, amén. Quiero también, con la gracia de Dios, amén, en este momento decir: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Santo es el nombre del Señor, y que el propósito que Dios le entregó al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, de venir a esta tierra, morir en la cruz del Calvario, y ese propósito el Hijo de Dios lo cumplió a cabalidad, con dolor, con sufrimiento. Así también Dios quiere que yo cumpla el propósito aquí en la tierra, y usted también cumpla el propósito, aleluya, aquí en la tierra, de predicar la palabra de Dios, amén, de ser un buen ministro, amén, un buen testigo presencial del poder de Dios, un buen embajador de Cristo, amén, un buen reconciliador entre Dios, amén, y el hombre. Santo es el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios y el Espíritu Santo siga reposando en nosotros, en mí, en usted, y lo dejo cariñosamente invitado, amén, para que siga esta pequeña y humilde plataforma. Tal vez no hay un buen micrófono, tal vez no hay unas buenas luces, amén, tal vez no hay un buen audio, pero para mí lo más importante es que el respaldo de Dios, la gracia de Dios, pueda estar en este humilde cuarto, y eso solamente se consigue humillándose delante de la presencia de Dios, orando como lo hacía Jesús, amén, en el monte de los olivos. Ahí se escondía, amén, ahí dejó un ejemplo grande para sus discípulos y para nosotros, que lo más importante de todo es la oración con la lectura de la palabra y el ayuno. Podemos obtener grandes victorias, y la unción de Dios, la gracia de Dios, estará fielmente en nuestras vidas, en nuestro corazón. Que Dios le bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.